Bueno, buenas tardes. En realidad yo había preparado un escrito que duraba 11 minutos, ya le había advertido a Norbert, pero bueno, lo voy a cortar en función del tiempo y si se puede después hacer algo de debate. Básicamente voy a hacer como una crónica de todo lo que está pasando con el derecho a la comunicación y decir en primer lugar que en realidad es un derecho muy complejo y me gusta llamarlo derecho a la comunicación porque en él aglutino lo que es la libertad de expresión, el derecho a la información, pero sobre todo otros nuevos derechos que tienen que ver con la conectividad, ¿no? Y que de eso un poco también voy a ir hablando en estas políticas que se están desmantelando respecto a esta comunicación que es un derecho humano. No podemos pensar a la comunicación sin pensarla desde un plano mundial y un contexto actual donde las grandes plataformas, sobre todo las redes sociales, Google, X, bueno, TikTok y obviamente Meta, están no solamente funcionando como un modelo de negocio, sino que ese modelo de negocio a su vez sirve para generar un sistema comunicativo que tiene que ver con extractivismo de datos que a su vez generan dinero, porque ahí hay un perfilamiento o microtargeting, como se llama, de todos nosotros que somos los que proveemos datos. No solo datos personales, sino también datos de carácter sensible que tiene que ver con lo que pensamos, sentimos, apoyamos ideológicamente o no. Dicho sea esto de paso, en este contexto también está Argentina y en este contexto también tenemos a Milei. Milei es un producto de este contexto mundial de plataformización que supo manejarse bien, o por lo menos el equipo que ayudó a manejarse bien en las redes sociales, sobre todo en la red TikTok, que es una red más para un grupo, para el grupo etario adolescentes a jóvenes de por lo menos 24 o 25, que fueron los que los más votaron a estas personas. Y dicho sea esto, también quiero pensar, y les comento que considero que la comunicación y el derecho a la comunicación no lo podemos pensar tampoco por fuera de lo que no es la historia. Entonces voy a retomar parte de este escrito que hice pensando en Argentina y lo que está pasando. Las políticas públicas que fortalecen el derecho a la comunicación, en tanto bien público, en tanto derecho humano, no han tenido la mejor suerte desde el año 2009, cuando se aprueba en el Congreso la Ley 26.522 de Servicios Audiovisuales, cuyos tres pilares fundamentales eran democratizar, universalizar y desmonopolizar la comunicación para que sea plural, diversa y amplia. No ha podido fluir ni siquiera de una manera ataviada. El Grupo Clarín interpone una cautelar que llega a la Corte avalando su pedido. En el año 2013, en diciembre, precisamente ya la Corte Suprema declara la constitucionalidad de esa ley y todo el año 2014 y 2015 fue una lucha para que este grupo económico se adecuara a los términos de la misma por pedido de lo que era el AFCA en ese momento, que hoy es el ENACOM, ¿no? Fines del 2015 gana Macri las elecciones y por DNU, Decreto de Necesidad y Urgencia 267 del 2015, deroga los artículos que permiten el plan de adecuación de esta ley y lo que hace es extender las licencias, como tenía la vieja ley de radiodifusión argentina, y a su vez, bueno, obviamente aumentar las cargas monopólicas, el espectro radioeléctrico, todo para este grupo, que hoy obviamente se ve que esas prebendas que ha tenido por el Estado, empezando desde Macri, lo que hoy es la marca Flow personal. El insigne grupo monopólico siguió adquiriendo más licencia y más espacio en el espectro radioeléctrico. El 2020 fue un escenario de obligatoriedad de la conectividad por la pandemia. Internet se transformó en el insumo más necesario para vivir el encierro. Tan necesario como el agua. El decreto 690 del 20, que el expresidente Alberto Fernández declara a Internet como un servicio público, debiendo tener una tarifa básica como el agua, la luz y el gas, para que todos los argentinos pudiéramos conectarnos sin problema como algo habitual y cotidiano en los tiempos del ASPO. El decreto obviamente tuvo la misma suerte que la ley 26.522, obtuvo una cautelar de Clarín a favor por parte de la Corte Suprema en junio del 2023. Volvió a hacer entonces otro guiño favorable al grupo la Corte Suprema actual.
Por decreto 302 de abril de este año, Milei terminó de aniquilarlo y fortalecer de esta situación la comunicación y aumentar el amplio espectro al Grupo Clarín. Lo que hizo fue con este decreto derogar básicamente el decreto que declaraba, o sea, este decreto de Alberto Fernández que declaraba Internet como un servicio público y esencial. O sea que por medio de la Corte Suprema en un principio y luego por el decreto de Milei, los argentinos perdimos un derecho a la comunicación que es poder tener acceso libre a Internet. El coqueteo que hace Milei en las redes con Elon Musk es para atraer a su empresa de Internet satelital Starlink, que aún no se oficializó, pero eso implicó también las normativas de muchas resoluciones del ENACOM que ampliaban derechos del uso de Internet gratuito y accesible. Algo de esto se observa en la resolución de ENACOM 624, que deja sin efecto, entre otros programas, la partida de dinero que iba para el programa de conectividad para el Sistema Universitario Nacional, mejora y actualización de equipamiento, y para otro programa que era el programa para el desarrollo de infraestructura para Internet destinados a villas y asentamientos. 3 gobiernos pasaron y el derecho a la comunicación como derecho humano ha sido vapuleado. Y si bien mencioné que en el gobierno de Fernández se creó el decreto que instala Internet como un servicio público, no avanzó con otros niveles que permiten generar una comunicación democrática, en especial con los medios autogestivos, comunitarios y cooperativos, que siguieron siendo invisibilizados sin tener un refuerzo legal que los ampare, hoy ahogados por la prohibición de la pauta publicitaria que establece el decreto de Milei 89 del 23. A primera vista, y por lo que se vio en las redes sociales, el gobierno de Milei no está preocupado por los servicios audiovisuales, con lo cual está dando agonía a la ley 26.522, y algo de esto se observa en el desmantelamiento del único bastión que quedó intacto de esa ley, que era la Defensoría del Público, que no solamente lo está asfixiando por falta de presupuesto, sino que sus miembros y la defensora han sido perseguidos y cancelados por promover, según ellos, la ideología de género. Actualmente se encuentra ilegítimamente intervenido por Villarruel y Menem, ya que la intervención se debe hacer por el Congreso, que digamos nada nuevo bajo el sol, porque estas intervenciones son moneda corriente. Quiero recordar que la ley 26.522, cuando propone la creación de la Defensoría del Público, que era uno de los avances importantes, entre otras cosas, que traía esta ley, le permitía que el control lo llevaran diputados y senadores que tenían la menor representatividad en ambas cámaras, para que vean, digamos, hasta dónde llegaba el nivel de democratización que tenía la ley en materia y política de comunicación. En mayo de este año, los trabajadores de Telam no pudieron ingresar a su trabajo por otra orden del Poder Ejecutivo. Días después se emite el decreto 548 del 24, en el que Telam deja de ser una agencia de noticia con la importancia mundial que tenía, para pasar a ser una agencia de publicidad del Estado, sociedad anónima unipersonal, en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros. No se conoce al día de hoy cuál es la verdadera acción de la sociedad unipersonal, pero todo hace sospechar que es una máquina publicitaria de ejércitos de troll comandada por Santiago Caputo. Tal vez parezca que no tenga nada que ver con la información como derecho y la libertad de expresión, pero si somos rigurosos jurídicamente y bajo los preceptos y los estándares del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que sostiene que la manifestación artística es también parte del ejercicio de la libertad de expresión, el desmantelamiento del Inca es parte de este aniquilamiento y culturicidio que nos está llevando este gobierno. La resolución 62 del 2024 lo saca de la órbita del ente no estatal y autónomo que era y lo lleva a formar parte y depender del Ministerio de Capital Humano. Todos ya sabemos qué pasa cuando las cosas están en manos de Petovelo. El desmantelamiento es un ataque a la libertad de expresión y al derecho a la información. También en este contexto se produce ataques a periodistas constantemente, que han sido denunciados por FOPEA el 26 de agosto, o sea, hace un par de días atrás, ante la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desmantelamiento y silenciamiento empiezan a ser los síntomas preocupantes que están debilitando esta democracia.
Dos de estos ejes del discurso considero haberlos mencionado y desarrollado en alguna medida. Me estaría faltando vigilar porque mi título se trataba, ¿no?, de el derecho a la información, a la libertad de expresión, desmantelar, silenciar y vigilar. Quédense tranquilos que estamos muy bien vigilados gracias de la mano de Pato Bullrich. Hace un mes atrás, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, se emite la resolución 710 del 24, que crea lo que se llama Unidad de Inteligencia Artificial aplicada a la seguridad. Rescato algunos artículos que a mí me parecieron espeluznantes. Y no tengo tiempo para desarrollarlo, pero después si quiere alguna pregunta lo podemos desarrollar. Pero lo rescato como espeluznante por el nivel de ciberpatrullaje que vamos a tener todos nosotros los ciudadanos argentinos. Por ejemplo, el inciso A, patrullar las redes sociales abiertas, aplicaciones y sitios de Internet, así como la llamada Internet profunda o Dark Web. Inciso D, utilizar algoritmos de aprendizaje automático a fin de analizar datos históricos de crímenes y de ese modo predecir futuros delitos. La miro a Matilde. Y ayudar a prevenirlos. Inciso F, procesar grandes volúmenes de datos de diversas fuentes para extraer información útil y crear perfiles sospechosos o identificar vínculos entre diferentes casos. Conclusión, el ciberpatrullaje en su máxima expresión y vigilancia en estado puro. Y finalizando y viendo este panorama desde uno de los derechos como el de la comunicación, vemos que no solo determina un sujeto como un individuo, sino que también como una comunidad. Y si me permiten el exabrupto académico, voy a transformar a esta sociedad disciplinaria de Foucault en una jornada a la sociedad libertaria argentina, silenciar, desmantelar y vigilar. Gracias.